Hace 2 años el mundo se horrorizó con una masacre durante una fiesta en Israel a manos del grupo Hamás que dejó más de 1.200 muertos. Un ataque que Israel considera como la peor agresión a los judíos a pesar del Holocausto. La masacre de Hamás en el sur de Israel derivó en una guerra con efectos desproporcionados para la Franja de Gaza. Adriana Cuestas, ¿cuál es el balance que deja esta guerra? Y recuérdenos en qué consiste el plan de paz que se está negociando en este momento. Daniela, son cifras desoladoras las que dejan 2 años de guerra con más de 67.000 muertos en el enclave palestino. Según cifras de las Naciones Unidas, el 92% de las viviendas ha sufrido daños o terminado destruidas y solo 14 hospitales de 36 funcionan en este momento parcialmente. Recordar además que hay 48 rehenes israelíes bajo poder del grupo terrorista Hamás, de los cuales se calcula 20 estarían muertos. Ahora bien, el plan de paz propuesto por Donald Trump abarca 20 puntos como la liberación de todos los rehenes a cambio de prisioneros palestinos y la desmilitarización de la franja. Hamás dice que está trabajando para superar todos los obstáculos en las conversaciones. Revisemos el panorama tanto en Israel como en la franja de Gaza. Demi Allah, demi Rasulullah, Pak, kita bisa menyelamatkan saudara kita. Protestas para pedir el fin de la guerra en Gaza empiezan a sentirse en lugares como Yakarta, Indonesia, frente a la embajada estadounidense. Y en el segundo año desde que el grupo terrorista Hamás perpetró una masacre en el sur de Israel, ese país también amaneció con protestas, con un solo llamado: exigir el regreso de los rehenes. En medio de las negociaciones en Egipto para intentar alcanzar una tregua, este es el sentir entre los israelíes. Creo que fueron 2 años muy agotadores para todos. Pasamos tanto tiempo con la gente aquí en guerra, en servicio de reserva y con todos los ataques con misiles que sufrimos, que fue algo realmente agotador. En el marco de 2 años de unas hostilidades que no han dado respiro, familiares recuerdan también el clamor de cautivos en poder de Hamás. Algunas voces el grupo las ha difundido en los últimos meses. Por favor, ayúdenme. Extraño a mi esposa, a mi hijo, a todos. Extraño a mi familia. Soy el preso número 22 y hasta ayer tenía nombre, identidad y esperanza. Hoy solo un número más. La primera ronda de diálogos estuvo mediada por Egipto, Qatar y Turquía. Las partes en conflicto abordaron una hoja de ruta que incluye el calendario de las conversaciones. Entre tanto, en Gaza, los desplazados esperan que el sufrimiento llegue a su fin y puedan tener una noche tranquila, la primera en mucho tiempo. Dormimos en la calle, salimos de la ciudad de Gaza a pie y llevamos 1 mes viviendo en la calle. Es difícil. Cuando amanece, voy a buscar cartón por las calles y mercados. La guerra que estremece al mundo ha dejado más de 67.000 víctimas letales, la mayoría civiles, y es tildada como genocidio por una comisión de la ONU. Las tropas israelíes controlan el 82% del territorio de Gaza. Más del 10% de la población ha sido asesinada o herida, con unos 168.000 lesionados y más de 20.000 niños muertos. En cuanto a las negociaciones que hoy se reanudan en Egipto, hay que recordar que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había ordenado el domingo al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, encabezar la delegación, pero finalmente pospuso su llegada hasta hoy, coincidiendo con la del enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, y también del yerno de Donald Trump. Adriana, a propósito de estas conmemoraciones, vamos a Tel Aviv. Allí saludamos a la periodista de Blue Radio, Catherine Ávila, que ha hecho un recorrido por las calles israelíes que hoy recuerdan las víctimas de este horrendo ataque hace 2 años. Catherine, buenos días. Hola, yo los saludo desde Tel Aviv, en Israel, en donde hoy, 7 de octubre, pues es un día para conmemoraciones y actos simbólicos a propósito del aniversario de ese ataque de Hamás a Israel. Pues les quiero mostrar que estamos en la Plaza de los Secuestrados, que es hoy pues el escenario en donde cientos de personas se reúnen a conmemorar también a los 48 secuestrados que aún están en la Franja de Gaza. Pues hablamos con algunas de las personas que están aquí, que nos contaron precisamente sobre esas personas secuestradas, pero también sobre la esperanza que tienen en el plan del gobierno de Donald Trump para lograr un acuerdo entre Israel y Hamás. Este día es terrible porque estamos recordando el segundo aniversario del 7 de octubre. Nunca pensamos que esta guerra duraría tanto y que los rehenes estarían tanto tiempo secuestrados. Tiene que haber acuerdo de paz. Ya estamos cansados.
Estamos cansados de guerras, de esta guerra, de todas las guerras, estamos cansados. Queremos vivir en paz, queremos trabajar, queremos que nuestros niños crezcan en un hermoso lugar como es este país. Pues justamente uno de los puntos más importantes de esas negociaciones que avanzan en Egipto tiene que ver con los 48 secuestrados. De ellos al menos 22 estarían vivos, que están en túneles como este. En esta plaza pues hay una réplica de los túneles en los que están secuestradas estas personas desde el 7 de octubre de 2023. Hablamos justamente con una madre que tuvo secuestrados a sus 2 hijos. Se llama Ruthie Storm, madre de Eitan, que es la persona que estamos viendo acá, y hermano de Yair. Ambos estuvieron en poder de Hamás. Yair ya regresó a su casa y contó los horrores de esta guerra. Se iban derrumbando los túneles y en un momento dado Eitan se sienta y dice: seguí vos, yo no sigo. Y Yair le dice: si vos no te levantás, yo me quedo acá con vos. Lo levantó y empezó a tirarlo del brazo. Y corrieron. Yair cuenta también que no es solo que se derrumba, sino que hay gases tóxicos, que no se puede respirar ahí. Y también cuando no hay derrumbe, no se pueden reír ahí, porque no tienen el aire suficiente para reírse. Pues justamente el miércoles de esta semana una delegación de Estados Unidos se sumará a estas negociaciones que se adelantan en Egipto para lograr una tregua entre Israel y Hamás. Mientras tanto, aquí las personas siguen recordando el tiempo, las horas, los días y los minutos que llevan sus secuestrados en la Franja de Gaza, y se espera que haya también manifestaciones en todo el país, no solo para conmemorar este 7 de octubre, sino también para pedirle al gobierno israelí que frene las acciones militares en la Franja de Gaza, que continúan aún en medio de las negociaciones. Este es un informe de Catherine Ávila de Blue Radio para Noticias Caracol. A Catherine, muchas gracias. 7:33. La población de Gaza enfrenta un drama devastador. El hambre como arma de guerra que atrapa a más de 500,000 de personas en el enclave. Mientras la ONU declaró hambruna, se cruzan acusaciones a Israel por el bloqueo y a Hamás por manipular la ayuda y someter a su propia población. Imágenes como estas, en las que los gritos no vienen del miedo a las bombas, sino del vacío en el estómago, muestran una dolorosa parte de la historia. Gente que ruega por comida como si rogara por vida. Un drama que, a juzgar por las imágenes, le sobran las palabras. Y que se refleja en el desespero de los niños que arañan las ollas por las últimas sobras. Para unos se trata de propaganda de guerra impulsada por Hamás, en especial desde los 2 bastiones del norte que aún quedan bajo su control, Ciudad de Gaza y Khan Yunis. Hamás en la Franja de Gaza tiene el control absoluto sobre todas las transmisiones y se transmite solamente lo que ellos permiten. Si no son miembros de Hamás, hacen lo que Hamás les pide, porque si no, Hamás los puede hacer pagar muy caro. Eso hay que entenderlo también. Estamos hablando de una sociedad muy, muy totalitaria. Estamos hablando de una sociedad altamente represiva. Por eso, especialistas desde esa orilla del conflicto ponen en tela de juicio los informes de la ONU, como el que advirtió que más de 500,000 de personas están atrapadas en hambruna extrema en Gaza y que 1 de cada 5 niños menores de 5 años tienen desnutrición aguda. Lo que sí hay chantaje de parte de Hamás a entregar la comida. Y esto fue un conflicto entre los países donantes y las organizaciones de Naciones Unidas, porque entre la UNICEF y la UNRWA, que estaban a cargo de repartir la comida o todos los víveres que llegaban a la Franja de Gaza, eran todos los empleados de estas 2 organizaciones, miembros de Hamás. Y esto era robado por Hamás. Hamás después lo usaba o para reclutar más gente o para venderlo a precios astronómicos y llenar sus cofres de dinero. Es por eso que Israel decidió cambiar la estrategia y que la distribución de ayuda humanitaria se haga a través de una compañía norteamericana. Pero analistas desde la otra orilla del conflicto lo ven con incredulidad y aseguran que lo que se vive en el enclave es la evidencia más cruda de que el hambre se ha convertido en un arma de guerra, esta vez impulsada por Israel. Y los videos, o sea,
no se puede negar lo que nosotros vemos con nuestros propios ojos todos los días. Entonces, eso para mí, que Hamás está manipulando la información, me parece realmente ridículo y hasta ofensivo, porque los videos que se han filtrado por los últimos 2 años no mienten. O sea, nosotros podemos ver con nuestros propios ojos el sufrimiento y la destrucción que están sufriendo estos pobres palestinos en esta guerra. La ONU acusa que se está utilizando el hambre como un arma prohibida por el derecho internacional y califica la situación como una catástrofe humanitaria sin precedentes. La realidad es que estamos destrozando el cuerpo y la mente de los niños de Gaza. Estamos matando de hambre a los niños de Gaza, porque si no hacemos algo al respecto, seremos cómplices de lo que está sucediendo ante nuestros propios ojos. La misma administración de Trump, que es extremadamente sionista, pro-Israel, uno de sus puntos principales en esta negociación de paz es que se amplíe el flujo de ayuda humanitaria y que Israel pare de bloquear la ayuda humanitaria en la franja de Gaza. Israel responde que no hay campaña de inanición y que es Hamás el que bloquea, desvía y manipula la ayuda, guardándola para sus militantes y usándola para someter a la población. Incluso desde Cisjordania, la autoridad palestina le reclama a Hamás que entregue sus armas y libere a su gente del hambre. Entonces Hamás está, sus grandes habilidades tecnológicas para influenciar las redes sociales están burlando a Human Rights Watch, a Amnesty International, a las Naciones Unidas, a países europeos como España, Inglaterra, Noruega, Irlanda, hasta Alemania. O sea, está incómodo con cómo está actuando el Estado de Israel en conducir esta guerra y los crímenes de guerra que están perpetuando. Y es que cuando llega algo de ayuda, lo que debía ser un salvavidas humanitario termina siendo escenario de estampidas y tiroteos. Según la Organización Mundial de la Salud, desde mayo más de 1000 personas han muerto intentando conseguir comida, muchas baleadas alrededor de puntos de distribución. Lo cierto es que a 2 años de la masacre de Hamás que detonó la guerra, es evidente que en algunas zonas de Gaza el hambre es otra forma de violencia. Son 2 años, 731 días de guerra entre Israel y Hamás. Y para hablar de este tema, nos conectamos con nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Empecemos hablando de la guerra que también cambió las alianzas y la configuración de poder en Medio Oriente. ¿Cómo y por qué es tan importante entender este cambio, Teresita? Buenos días. Buenos días, Nicolás, Daniela. El Medio Oriente de hoy es un Medio Oriente muy distinto al que había antes de la guerra. En ese momento estábamos hablando en la región de la normalización de las relaciones diplomáticas de los países árabes con Israel. Es decir, el reconocimiento que los países árabes tenían que hacer de Israel y su derecho a existir en esa zona y entablar relaciones diplomáticas, más allá de Egipto y Jordania, que lo habían hecho en los 70 por razones de seguridad. Tenemos que en ese momento países como Turquía, muy importante, miembro de la OTAN, Marruecos, un país clave para los árabes, Bahrein, Emiratos Árabes, Sudán, habían ya decidido reconocer a Israel en la zona y darle su apoyo diplomático. Es más, en ese momento Arabia Saudita era el país que estaba negociando la relación diplomática con Israel y se dice que fue precisamente esta negociación uno de los detonantes para que el grupo Hamás atacara en ese momento a Israel. Y es que ellos decían, si esto sigue por ese camino, la idea de un Estado palestino va a pasar a un segundo plano. Cuando inicia la guerra, las alianzas cambian y vemos aparecer en el escenario a países como Irán cuando inicia la guerra, porque esto es muy importante para Hamás. Y es que Irán entonces le da su apoyo grande a Hamás a través de su eje de resistencia, es decir, los grupos que ellos financiaban y entrenaban en el Medio Oriente, grupos como los hutíes en Yemen o como Hezbollah en el Líbano, grupos que hay que decirlo, hoy están bastante debilitados porque han debilitado a los hutíes con los ataques de Israel, a Hezbollah los han debilitado muchísimo con los ataques también de Israel en Líbano y
Por último, Irán está supremamente debilitado luego que Estados Unidos atacara su infraestructura nuclear este año. Esto ha hecho que se estén retirando, que su apoyo a Hamás sea cada vez menor. Esto ha cambiado la guerra y hoy lo que vemos es a estos países sí debilitados y vemos también a los países árabes que están ejerciendo gran presión sobre Hamás, casi más que sobre Israel, sobre Hamás para que ellos acepten esta propuesta de paz. Países tan importantes nuevamente como veíamos a Turquía, a Arabia Saudita, un país que como les dije antes es clave en la región, están presionando al grupo Hamás para que sean ellos los que acepten esta propuesta de paz. Y cuando termine la guerra, más temprano que tarde esperaría uno, esta geografía vuelve a cambiar, porque tendremos que ver en la zona a un segundo Estado, el Estado palestino. Y es que la estabilidad y la paz en el Medio Oriente pasa por la creación del Estado palestino. Y este fin de la guerra es precisamente lo que se está negociando en Egipto justo hoy, cuando se cumple este segundo aniversario. María Teresa, entonces, por favor, recuérdenos quiénes están negociando y qué podemos esperar. Es tan importante quiénes negocian, Daniela, como lo que se está negociando, quiénes tienen la capacidad de influir en las negociaciones. Por el grupo terrorista Hamás tenemos a su líder diplomático, que es el señor Al-Hayya, quien hay que decir fue quien sobrevivió a los ataques de Israel en Qatar hace un mes y reapareció un mes después en Egipto para negociar por parte del grupo Hamás. Tiene mucho peso. Por el lado de Estados Unidos, veíamos la llegada del enviado especial, el embajador Witkoff, y muy importante, del yerno del presidente Trump, Jared Kushner. Jared Kushner fue quien negoció precisamente esos acuerdos de normalización diplomática hace años, en el primer mandato de Trump, y es una persona de mucha confianza con los árabes y con ascendencia judía, clave para que haya un resultado. Y por los israelíes veíamos que han mandado una delegación grande con representación importante diplomática, pero ellos están y han dicho mirando qué va a hacer el grupo Hamás, porque ellos dicen, nosotros ya cedimos bastante, cedimos por ejemplo en que el grupo Hamás se pueda quedar en Gaza, desmilitarizado, sin armas, pero que no tenga que salir al exilio como habíamos dicho antes. Ya cedimos, ahora le toca a Hamás ceder para que pueda haber paz en la región.